Hola, soy el doctor Oscar Benítez, especialista en cirugía general. La materia que vamos a estar desarrollando, la semiología quirúrgica, el tema uno, principios básicos de la semiología quirúrgica, parte de una historia clínica y desarrollo de una historia clínica. La semiología general definimos, es el conocimiento y clasificación de las enfermedades. Es una definición muy antigua que sigue hasta ahora. Primeramente el diagnóstico. El diagnóstico es la etapa del manejo clínico del paciente y precede a la elección y aplicación del procedimiento terapéutico correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llegamos a un buen diagnóstico a través de un buen interrogatorio, una buena historia clínica, sin saltar ningún punto, un buen examen físico, ya sea regional, ya sea de forma general, entonces llegamos a un diagnóstico certero y un tratamiento, ¿verdad?, correspondiente. A eso vamos con el tema del diagnóstico. Siempre es necesario proceder metódicamente pensando siempre en las afecciones más frecuentes, así el diagnóstico será correcto por regla y erróneo por excepción. El diagnóstico se debe realizar por etapas. Primeramente vamos a construir un síndrome, ¿sí? Conjunto de signos y síntomas que puede llegar a tal patología. Formular el diagnóstico de localización anatómica. Si yo sé, por ejemplo, que duele en epigastrio, yo ya voy a sospechar, bueno, puede ser algo de la región del estómago, algo biliar, ¿sí? Determinar la naturaleza de la enfermedad, ya que ya sé la localización anatómica, yo a través de mis estudios auxiliares de diagnóstico ya voy a utilizar para poder llegar a confirmar si tiene o no tal patología. Y buscar el diagnóstico etiológico. Siempre hay que buscar la causa. Es difícil, pero la elección nuestra siempre va a ser tratar de llegar a la causa exacta de la patología. Establecer una relación de causa-efecto. Yo ya hice mi conjunto de signos, síntomas, ya hice mi historia clínica, llegué a un diagnóstico. Litiasis vesicular, porque tiene dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómito, dolor en región escapular y que va exacerbándose con la ingesta de alimentos ricos en grasas. Entonces, si yo ya tengo mis signos, síntomas y el efecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo encontré con todo eso? Para llegar al diagnóstico, se tiene una fuente inapreciable de información. Esta fuente es el propio paciente mediante la historia clínica. Se recogerá los datos necesarios en forma metódica y ordenada. Primeramente el interrogatorio, el examen físico y el empleo racional de los medios auxiliares de diagnóstico. El interrogatorio comprende los siguientes pasos. Número uno, datos personales del paciente. Preguntar el nombre del paciente. Cuando van a presentar un paciente en sala, van a siempre dirigir: paciente fulano tal se encuentra en la cama 1 con diagnóstico de litiasis vesicular, por ejemplo. Nunca decir cama 1 litiasis vesicular, cama 2 CA de colon, cama 3 no. Siempre primeramente el nombre del paciente y después presentar, ¿verdad? Y en eso también hay que preguntar siempre el sexo, la edad. En el tema del sexo, siempre hay que saber que hay patologías más frecuentes en las mujeres y en los hombres. La edad, la misma cosa. Preguntar al paciente en qué trabaja, si realiza esfuerzos físicos intensos. Entonces sospechar que una tumoración en la región abdominal o en la pared abdominal puede ser una hernia, por ejemplo. ¿Sí? Y también saber a qué se dedica, dónde vive, ¿sí? Pensar en patologías endémicas y todo eso. El motivo de consulta puede ser por traumatismo, tumoración, puede ser por una deformidad, por dolor, por la disfunción o alteración de una función normal, pérdida normal de líquidos, ¿sí? O una manifestación del orden general, por ejemplo, cansancio fácil, palidez, adelgazamiento. El tiempo de evolución del motivo de consulta. Es muy importante saber eso, preguntar siempre hace cuánto tiempo que estás con dolor abdominal o con esa tumoración, ¿sí? Saber la evolución. Si un paciente viene con una tumoración de hace 10 años y viene a consultar, siempre sospechamos de una tumoración benigna.
En cambio, si hace 2 meses empezó a crecer de forma brusco, doloroso, sospechamos de una tumoración ya maligna, ¿sí? Los síntomas agregados al motivo de consulta, ya que tiene una tumoración, por ejemplo, abdominal, si tuvo retención de heces, gases, náuseas o vómito. La repercusión del estado general, si el paciente refiere pérdida de peso hace aproximadamente 2 meses, dolor en epigastrio, ¿sí? Se le pide su estudio de ecografía abdominal, endoscopía en el caso de una gastritis y viene el Helicobacter pylori positivo, siempre sospechar de un CA gástrico. O en el caso de que el paciente refiera que tiene deposiciones sanguinolentas, puede ser una etapa inicial de un carcinoma de colon, por ejemplo, ¿sí? Y la influencia de una medicación específica si fue empleada. Siempre preguntar si tomó alguna medicación y qué fue lo que tomó. Y si pasó eso, si tuvo fiebre, si pasó con los antipiréticos. Si tuvo algún dolor, si tomó algún analgésico. Muy importante entonces el interrogatorio. Una vez finalizado el interrogatorio, vamos por el examen físico. Para esto emplean los órganos de los sentidos, visión, tacto, audición y a veces el olfato. En esta parte también es importante siempre tener la obtención de los signos vitales, ¿sí? Tenemos nosotros la temperatura, frecuencia, presión arterial, ¿sí? Respiraciones por minuto, muy importante. Muy bien. Después, una vez de hacer toda la historia clínica, un examen general del paciente, un examen regional, vamos a la región afecta. Por ejemplo, dolor abdominal, el paciente refiere dolor en epigastrio. Vamos primeramente a la inspección del abdomen, ¿sí? La palpación, percusión y auscultación. Otro recurso del examen físico, el olfatorio, ¿verdad? Si por ejemplo el paciente viene con una herida en miembro inferior y se huele un olor característico a un pie diabético o una enfermedad de Fournier, ¿sí? Por eso utilizamos el olfato. En el otro caso, paciente postoperado que tiene un drenaje tubular donde llegamos a oler y tiene olor a materia fecal su drenaje y tiene una secreción aproximadamente 200, 300 cc y miramos y es evidente materia fecal y el olor característico de la materia fecal, estamos hablando de una complicación de eso. Por eso uno de los exámenes abarca el olfato. Con respecto al examen regional, un ejemplo, hacemos un examen regional a nivel de tórax, mama, glándula mamaria, palpamos, encontramos tumoraciones ganglionares, entonces empezamos a palpar la región axilar, cuello, ¿sí? Entonces es importante saber eso, que el examen regional, donde empezamos nosotros, si encontramos un tumor, empezamos a buscar otro, ¿sí? O en este caso, eran los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. El examen general, como su nombre dice, vamos a empezar nosotros siempre con el aparato cardiovascular. Después vamos con el sistema respiratorio, digestivo, urinario y sistema nervioso central. Los antecedentes patológicos familiares. Esto puede o no tener una relación con la enfermedad actual del paciente. Se preguntará especialmente sobre enfermedades en los padres y hermanos, abuelo paterno, materno y por último el resto de la familia. Los antecedentes patológicos personales. Se investigará enfermedades anteriores, internaciones, intervenciones quirúrgicas, crisis similares anteriores, etc. En antecedentes patológicos familiares podemos preguntar si papá y mamá tuvo, por ejemplo, un tumor de colon, ¿verdad? Un tumor mamario. Entonces, a través de eso, si el paciente tiene alguna tumoración en mama, correlacionar, ¿verdad? Antecedentes patológicos personales, preguntarle si el paciente ya se operó, de qué se operó, por ejemplo, cuánto tiempo hace que se operó, si es hipertenso, diabético, si papá y mamá era hipertenso, diabético, podríamos sospechar con una alteración del paciente, ¿verdad? Todo eso ayuda bastante. El uso racional de los métodos diagnósticos. Acá tenemos los elementos auxiliares del diagnóstico. La incógnita es la siguiente. Nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué estudio? Normalmente empezamos con laboratorio, después vamos para una ecografía.
¿sí? Y tratar de llegar al diagnóstico siempre pensando en la patología más frecuente con esos estudios. Después, si no conseguimos un diagnóstico preciso, un diagnóstico certero, vamos nosotros con otros métodos auxiliares, una tomografía, una endoscopía, pero nunca pedir al paciente en la primera consulta en la urgencia, pedirle todo de una vez. ¿Sí? Ese sería el uso racional del método diagnóstico. Muy importante. Por eso la incógnita. La historia clínica. Es un documento médico legal el cual surge en el contacto entre el equipo de salud y los usuarios. Funciones de la historia clínica. Médico legal es más importante. Gestión y administración. La historia clínica es el elemento fundamental para el control y gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Docencia e investigación. A partir de la información que aporta la historia clínica, puede realizarse decisiones sobre estudios e investigaciones para definir la existencia de determinadas patologías y también brindar datos epidemiológicos. Los datos de identificación siempre, interrogatorio. Todos los datos que podamos agarrar al paciente tenemos que tener, ¿sí? Muy bien, acá les voy a dejar para que puedan ver. Motivo de consulta. Tengo dolor en la barriga, refiere el paciente. Dolor abdominal, en este caso. Antecedente de la enfermedad actual. Saber escribir, expresarse de forma cronológica y metódica todo lo que le pasa al paciente, todos los signos y síntomas, cómo inició, hace cuánto tiempo está con eso, si tuvo otros síntomas acompañantes, ¿sí? Eso es muy importante. Ejemplo, paciente masculino de 74 años de edad con cuadro clínico de aproximadamente 30 horas de evolución, con dolor abdominal, el cual inició en epigastrio de aumento progresivo de intensidad moderada tipo cólico, con posterior localización en fosa ilíaca derecha, asociado a fiebre y escalofrío, niega otros síntomas, acude a nuestro servicio de cirugía adulto para mejor diagnóstico y tratamiento. Antecedentes patológicos personales. En este caso, sistema cardiovascular, preguntar, niega hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, etc. Sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario, aparato genital, sistema endocrino, sistema inmunohematológico y el sistema nervioso. Ahí le dejo los ejemplos que tienen que preguntar. Antecedentes quirúrgicos, si el paciente se operó o no se operó, hace cuánto tiempo se operó. Antecedentes tóxicos y adicciones, antecedentes alérgicos, inmunológicos, si se puso o no vacuna, si tiene su esquema de vacunación completa, cuál fue la última vacuna que se aplicó. Antecedentes traumáticos, grupo sanguíneo y transfusiones, preguntar qué grupo sanguíneo tiene, si tuvo o no tuvo transfusiones. Y antecedente patológico familiar que ya habíamos mencionado antes. La parte del examen físico, la ectoscopía. Paciente masculino de 75 años de edad, de raza mestiza, cuya edad cronológica coincide con la biológica, en excelente estado músculo-nutricional, consciente, alerta, orientado, de facies dolorosa. Signo vital es muy importante. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el pulso, la talla, el peso y el índice de masa corporal. La parte del examen físico, empezamos con la parte de la cabeza, el cráneo, el cuello, los ojos, nariz, oído y pabellón auricular, boca y anexo. Cada uno está los ejemplos que se va a preguntar que hay que descartar. Piel y anexo, ¿sí? Y el tórax. Cuando hablamos de tórax también tenemos que acordar que también vamos a hablar de la región de la glándula mamaria. Abdomen y fosas renales. En este caso, abdomen
depresible, doloroso en fosa ilíaca derecha, signo de Blumberg positivo con peritaltismo, sin onda cítica ni cabeza medusa, la percusión matriz hepática y renal. No presenta abdomen en tabla y no presenta signo de obstrucción hemorragia a la auscultación, ruidos peristálticos normales. Se pregunta también el aparato genitourinario, sistema nervioso, ¿sí? Muy importante. ¿Cuál es el plan? En este caso, nuestro paciente es internar al paciente, los estudios auxiliares de diagnóstico, acuérdense del uso racional y preparación para cirugía. Llegamos a un diagnóstico que es el abdomen agudo quirúrgico, en este caso apendicitis aguda. Gracias por su atención.